Dios los restaure, mis amados. Me impresiona porque él todavía hablaba diciendo, porque hay muchos hermanos que dicen Señor, Señor. Pero lamentablemente, hermanos, en sus casas no hay oración. Sus familias se caen a pedazos, hermanos. Y es muy doloroso, mis amados, que siendo usted el sacerdote, que siendo nosotras la ayuda idónea, no nos pongamos en pos de nuestros hijos amados para que ellos caminen en el camino de la justicia. Veamos, hermanos, como por eso es que el Señor dijo, ¿por qué me llamáis Señor? Porque en verdad hay muchos hermanos en ese mismo estado diciendo yo soy cristiano, pero hermanos, pero no deja de mirar la mujer de su prójimo. Y hay muchos hermanos que están viviendo de esa manera. Y vemos, hermanos, voy a ir a otro pasaje bíblico que a mí me encanta este pasaje bíblico, hermanos, cuando se trata de la salvación de la familia. El por qué, hermanos, mire, vamos a Hechos en el capítulo 16 y el versículo 30. Vamos a buscar a Hechos 16:30, mis amados hermanos. Aleluya. Dice de la manera siguiente: él entonces pidiendo luz se precipitó. El 29 estoy leyendo, perdón, hermanos. Dice, él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Serás salvo tú y tu casa. Serás salvo tú y tu casa por la misericordia de Dios, hermanos. De manera, hermanos, que aquí estamos viendo, hermanos, una lectura tan hermosa, donde vemos, hermanos, que la Escritura nos dice que Pablo solía salir a la oración como acostumbraban, pero que cuando pasaba por un lugar, un cierto lugar, había una muchacha, hermanos, que el enemigo la usaba para la adivinación. Y cada vez que pasaba esta jovencita daba voces diciendo, estos hombres son hijos del Dios Altísimo que anuncia la salvación. Pero una de tantas que Pablo pasaba por ahí, se molestó Pablo y reprendió al espíritu que había en ella. Pero que vemos allí, hermanos, que cuando esto sucede, prenden a Pablo, lo llevan preso, lo azotan, lo golpean y lo entregan al carcelero diciendo, asegúrense que él que lo entren a la cárcel, ¿verdad? Y después de haberlo golpeado, lo entraron en la cárcel, mis amados hermanos. Y resulta que estando en la cárcel, si usted quiere leer, desde el 25 dice, pero a medianoche Pablo y Silas cantaban himnos y alababan himnos a Dios y los presos los oían. No crea que Pablo entró a la cárcel, hermanos, a llorar y a decir, Señor, ¿por qué me haces esto? No, hermanos, posiblemente Pablo cantaba, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas. Pablo estaba cantando himnos a Jehová y es allí, hermanos, donde vemos el poder grande del Señor. Dice las Escrituras que es tan hermoso este pasaje, hermano, que dice aquí, entonces, dice, sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron, dice la palabra del Señor. De modo, hermanos, que para Dios no hay nada imposible. Ese es el tema de ahora.
familia, mi amado. Eso fue hermoso, amado hermanos. Y dice la escritura, mas Pablo clamó, vamos por el 27, dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Oiga, este hombre dijo, hoy soy hombre muerto. Si los presos ya se escaparon, ahora soy hombre muerto. Y déjeme decirle, hermanos, que de la misma muerte Dios levanta al pobre. Dios levanta a aquel que se humilla delante de su presencia. Si vemos ahí, hermanos, dice que mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Como quien dice, ¿por qué te vas a hacer daño? Aquí nadie se ha escapado, todos estamos aquí. Dice la palabra del Señor, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo, porque ahí está la clave, hermano, en que usted crea para poder caminar en los caminos del Señor. Allí está, hermanos, la clave para que nosotros, hermanos, alcancemos la salvación y la vida eterna, y para que Dios haga cosas maravillosas con cada uno de nosotros. Mire, mi amado, de manera que esta fue una historia tan maravillosa, hermanos, de la salvación de una familia. Y dice la escritura, vamos ahí, hermanos, a leer también a Juan 3:18. Leamos Juan 3:18, mis amados. Gloria a Jesús. Bendito el Señor. Tenemos un Dios grande, mis amados. Tenemos un Dios poderoso, dice el 18. El que en Él cree no es condenado. Perdón, hermano. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. De manera, hermanos, que aquel, hermanos, que no ha creído, este versículo es de vida o muerte. ¿Por qué, hermanos? Porque dice la escritura, el que en Él cree no es condenado, pero el que no ha creído ya ha sido condenado de vida o de muerte. Este versículo, mi amado, y si usted lee ahí mismo, en el mismo capítulo, en el 36, mire lo que dice. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Lo encontraron en el 36, ahí mismo en el 3:36. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Amén. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Sobre él, dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, que dice que la ira de Dios está sobre él, mis amados hermanos. Y yo quiero decirles, hermanos, que el pecado, hermanos, irrita a la presencia, o sea, dice la escritura que el incrédulo provoca yo escribí esto y dice que el incrédulo provoca la ira de Dios. Amén. Y si usted quiere verlo, vamos a otro versículo, mi amado. El versículo que vamos a leer está en Números 14 y versículo 11. Veamos a Números 14. Gloria a Jesús. Números 14, en el versículo 11, dice de la manera siguiente: y Jehová dijo a Moisés, oiga, Dios está reclamando, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¿Se irrita Dios con el pecado, mis amados? Amén. Se irrita Dios con el pecado.
Señor nos lleva de triunfo en triunfo y Él puede ayudarnos a ser fuertes para desechar el pecado que habita en nosotros. Pero si usted no cree que Él es Dios, que Él vino a la tierra, que fue el enviado de Dios para salvar a la humanidad, entonces estamos perdidos, a mis amados hermanos. Esto no es un juego, mi amado. Nadie podrá entrar al cielo con una maleta de pecados. Ninguno, hermano. Y para dejar el pecado necesitamos a Jesús. Necesitamos a Jesús. Necesitamos a Jesús, hermano. Y como hemos visto, hermanos, vamos a un siguiente versículo. Ya vimos cómo el pecado provoca la ira de Dios, ¿verdad? Y vamos a un versículo muy precioso, hermano. Dios se compromete con los que creen en su nombre. Dios se compromete con los que creen en Él. Vamos a Ezequiel 36:26. Ezequiel 36:26, mis amados. Aleluya. Dice las escrituras. Vamos a leer quizás un poquito más atrasito. Vamos a leer desde el 24. Dice la escritura: y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de toda la tierra y os traeré a vuestros países. Oiga lo que dice. Aquí no está hablando solo el pueblo de Israel, está hablando de las naciones. Somos nosotros también ahí, hermanos. Y dice: y esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos. Os limpiaré, dice la palabra. Y oiga lo que dice, esto más grandioso. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, dice las escrituras. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Oiga bien. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Mire qué maravilloso es Dios, mis amados. Esta es una lectura hermosa, hermanos. Dios se compromete, dice: a este pueblo yo lo limpiaré. A este pueblo le daré corazón nuevo, un corazón transformado, un corazón libre para predicar mi palabra, un corazón contrito y humillado para que me sirvan, porque para eso yo los he escogido, dice el Señor. No crean ustedes que el Señor lo creó para que usted fuera nada más un ser humano más en esta tierra. Lo escogió para la gloria del Señor Jesucristo. Así es que ya no nos hagamos los sordos. Escuchemos la palabra de Dios y seamos nosotros como aquellos hombres, hermanos, como aquella mujer, hermanos, que padecía del flujo de sangre, que decía: si tan solo tocare el borde del vestido del Señor, seré sana. Creamos en el Señor como lo hacía esta mujer, hermanos. Si tan solo tocar el borde del vestido del Señor. Mire, mi amado hermano, Jesús dijo: si crees, al que cree todo le es posible. Amén. ¿Creen ustedes, hermanos, que todo le es posible? Amén. Dice las escrituras, mis amados hermanos: ahora pues ninguna condenación hay para los que creen en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. De manera que los hijos de Dios, hermana, ya no andamos en la carne. Amén. Ahora andamos en el Espíritu. Y cuando del Espíritu estamos revestidos, entonces es cuando Dios
puede hacer cosas maravillosas con nosotros, hermanos. Entonces ahora ya no andamos a la carne. ¿Por qué? Porque Él dijo también en Ezequiel: y pondré mi espíritu dentro de vosotros. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Entonces ahora, hermanos, si el que tiene el Espíritu no admite el pecado en sí. ¿Por qué? Porque Dios, dice la Escritura, que ninguno, ¿verdad?, podrá ser salvo con un corazón sucio, ¿verdad? Con el corazón limpio nos quiere el Señor, mis amados hermanos. Mire, mi amada hermana, Marta le dijo a Jesús: si tú hubieras estado en este lugar, mi hermano no habría muerto. Marta pensaba que cuando Jesús le dijo: Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Pero Marta creía, hermanos, que iba a ser en el tiempo postrero. Pero el Señor le dice esas palabras: Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Así, hermanos, el Señor le habló a Marta. Así nos habla a nosotros, que creamos en el Señor. Dice la Escritura en Juan 11:25, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Otro versículo muy hermoso, mi amado hermano. Dice Juan 11:40. Jesús le dijo: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Ya lo dijimos. Pero hay otro versículo hermoso que dice aquí: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hermanos, hemos escuchado la palabra de Dios. Y yo hice este bosquejo de muchos versículos, porque yo quiero predicar la palabra sin argumentos. Porque esos míos no importan, hermano. Pero la palabra de Dios es viva y es eficaz. Amén. Y ella nos va a transformar. Ella nos va a cambiar y nos va a hacer caminar. De manera, hermanos, que Dios se compromete a cambiar al hombre. Y no me venga a decir usted que usted está en esta iglesia, hermanos, por 5 años y sigue en fornicación con su esposa, con su mujer. ¿Sabe qué hace ese versículo? Ese versículo nos confronta al mundo, hermano. ¿Por qué nos confronta al mundo? Porque el mundo se da cuenta: bueno, estos predican un Cristo que cambia y que transforma. Pero nosotros allá somos mal testimonio, hermano. Entonces esto nos descubre quién en verdad somos. Este versículo le dice al Señor que Él se compromete, Él le va a cambiar el corazón, le va a dar un corazón de carne, va a poner su Santo Espíritu en nosotros. Entonces, hermanos, nosotros seremos diferentes. Nosotros tenemos un compromiso con Dios para ser ejemplo para el mundo, afuera, adentro y donde sea. No, ¿verdad? Porque estamos lejos de los hermanos vamos a andar cometiendo hechos atroces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces estaríamos engañándonos a nosotros mismos. Amén. Ahora bien, hermano, hoy yo voy a dejar el mensaje hasta ahí. Y ahora, hermano, de verdad, si nosotros fuéramos sinceros, vendríamos al altar y como aquel hombre a quien Jesús le dijo: ¿crees que puede ser sano tu hijo? Porque el hijo estaba con un demonio que lo tiraba en el suelo y echaba espuma por la boca. Los apóstoles querían, hermanos, habían intentado reprender ese demonio, pero ellos no habían podido. Por eso se acerca ese padre de familia a Jesús y le dice: ayúdanos si tú puedes hacerlo, porque tus discípulos no pudieron echar al espíritu maligno. Entonces el Señor le dice a ellos, les dice claramente, le dice a este varón: si crees, al que cree todo le es posible. Eso le dijo Jesús a ese padre de familia que estaba angustiado porque su hijo estaba enfermo, tenía un espíritu. ¿Y sabe qué le contestó ese varón?
Cuando le preguntó al que cree todo, si crees, le dijo ese hombre a Jesús, Señor, ayuda a mi incredulidad. Esto es sinceridad delante de Dios, hermano. Y para ser claros, de verdad todos estaríamos delante de Dios diciéndole, Señor, ayuda a mi incredulidad. Amén. Oremos, hermanos. Si alguien quiere pasar aquí enfrente a orarle al Señor, a orarle al Señor.